Imaginemos un escenario cotidiano. Alguien presenta un argumento basado en lógica pura, hay gráficos, hay datos concretos, o sea, hechos comprobables sobre la mesa. Sin embargo, la respuesta del otro lado no es la curiosidad, ni mucho menos la aceptación. La respuesta es el enojo puro, una negativa total a observar la evidencia, casi como si los datos fueran, no sé, un ataque personal. Totalmente. Es una reacción visceral. Y lo más desconcertante es que, a simple vista, pues parece un fallo en la racionalidad humana. Frente a pruebas contundentes, la lógica debería ser la ganadora indiscutible, ¿verdad? Claro, en teoría sí. Nuestra misión en la exploración de hoy es sumergirnos exactamente en esa incomodidad cognitiva. Vamos a explorar por qué nuestra especie tiene esta relación tan conflictiva con la verdad. Para anclar esta conversación, nos basamos en un texto sumamente revelador. El capítulo 5 del libro Principios del Poder, de Sergio Feller, titulado El poder de conocer la realidad. Y bueno, vamos a desempacar esto, porque la premisa central que lanza Feller no es nada sutil. Él argumenta que en el fondo a la gente promedio no le interesa conocer la realidad. Ajá. Las personas prefieren de manera abrumadora que les digan lo que quieren escuchar. Lo fascinante aquí es cómo el autor trasciende la simple queja sobre la terquedad humana. Él se adentra en los mecanismos de nuestra psicología. O sea, no es que las personas carezcan de inteligencia. Ese es el gran mito, ¿no? Exacto. Ese es el primer gran error de diagnóstico que se comete al intentar debatir. Según el texto, lo que ocurre es que los prejuicios inconscientes y ciertos impulsos que Feller llama infantiles, en el sentido de buscar seguridad y confort por encima del crecimiento personal, literalmente bloquean la capacidad de procesar información nueva. La misión de este análisis no es posicionarnos desde un pedestal de superioridad intelectual. Para nada. Es diseccionar este comportamiento. Entender el porqué detrás de esta barrera nos permite navegar por el mundo con mucha más estrategia. Me da la impresión de que esto funciona casi como el sistema inmunológico del cuerpo humano, ¿verdad? Es una excelente manera de visualizarlo. Si conectamos esto con el panorama general, en la psicología cognitiva a esto se le conoce como el efecto contraproducente o la disonancia cognitiva en su máxima expresión. Cuando una creencia fundamental forma parte de la identidad de una persona, su cerebro no distingue entre una amenaza a esa creencia y una amenaza física a su supervivencia. ¡Wow! El cerebro lo procesa igual. Así es. Si alguien presenta datos que destruyen la visión del mundo de esa persona, la mente activa anticuerpos. Las emociones defensivas, la negación y la ira actúan literalmente como glóbulos blancos, atacando a un virus foráneo. O sea que presentar más y mejores datos es, paradójicamente, empeorar la infección desde la perspectiva de su cerebro. Precisamente. Las personas protegen su visión del mundo porque de ahí derivan su comodidad, su sentido de pertenencia a un grupo y muchas veces sus privilegios sociales o económicos. Aceptar un conjunto nuevo de hechos empíricos implica demoler esa estructura de confort y, bueno, reconstruirla desde cero. ¿Lo cual es agotador? Es un trabajo psicológicamente aterrador. Por eso, el cerebro simplemente elige rechazar la evidencia para conservar la paz interna. Esto explica tantas dinámicas frustrantes para quienes nos escuchan, desde reuniones corporativas estancadas hasta discusiones interminables en cenas familiares. El error es creer que estamos librando una batalla de intelectos, cuando en realidad estamos atacando un sistema de seguridad emocional. Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque viajamos a la Italia del siglo XVII para observar la vida de Galileo Galilei, nacido en 1564. Galileo no solo presentaba modelos matemáticos abstractos, él introdujo una herramienta que rompía la realidad de su época, el telescopio. El telescopio fue el microscopio del cosmos. Representó la intrusión definitiva de la evidencia empírica en un mundo dominado por el dogma. Completamente. Para dimensionar el choque de paradigmas hay que entender cómo funcionaba el sistema inmunológico de la sociedad en ese momento. La teoría oficial e incuestionable era el geocentrismo. La Iglesia Católica y las instituciones académicas sostenían, basándose en la física de Aristóteles y en la astronomía de Ptolomeo, que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Todo lo demás giraba en torno a la humanidad. Y no era solo un mapa estelar, o sea, era la base de toda su filosofía moral, ¿no? Exacto. Si la Tierra era el centro, el ser humano era el centro del plan divino.
Pero entonces llega Galileo y apunta su telescopio al cielo. Las fuentes detallan 4 observaciones específicas que documentó y que básicamente dinamitaron esa visión del mundo. Y en lugar de simplemente enumerarlas, me encantaría entender cómo cada una de estas pruebas visuales amenazó directamente la identidad de las instituciones de la época. Por ejemplo, su primera gran observación fueron las 4 lunas más grandes de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Esa observación en particular fue devastadora para el geocentrismo. A ver, si existían cuerpos celestes orbitando a Júpiter, entonces la Tierra no era el único centro de rotación en el universo. Destruía la regla fundamental de que todo, absolutamente todo, debía girar en torno a nosotros. Un golpe directo al ego cósmico. Luego, las fuentes mencionan las fases de Venus. Así es, al igual que nuestra luna, Venus mostraba fases de iluminación. Geométricamente, la única forma de explicar por qué Venus pasaba por todas esas fases visibles desde la Tierra era si Venus orbitaba alrededor del Sol. Era la prueba empírica que respaldaba el modelo heliocéntrico que Nicolás Copérnico ya había propuesto matemáticamente en 1543. 80 años antes. Imagínate. Copérnico plantó la semilla con su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium, pero al presentarlo como un artificio matemático, el sistema lo toleró. Galileo, en cambio, trajo la fotografía innegable. Pero la demolición de las creencias no se detuvo ahí. Las fuentes también citan la observación de cráteres, montañas y valles en nuestra luna. Ajá. Y el descubrimiento de las manchas solares. Esos 2 descubrimientos atacaban otro pilar del dogma: la idea aristotélica de que el reino celestial estaba compuesto por esferas perfectas, lisas e inmutables, creadas de una sustancia divina llamada éter, muy diferente a la materia corruptible de la Tierra. Claro, el cielo era perfecto y nosotros imperfectos. Exacto. Pero al ver montañas en la Luna, Galileo demostró que los cuerpos celestes eran rocosos e imperfectos, igual que nuestro planeta. Y al observar las manchas solares cambiando y moviéndose, comprobó que ni siquiera el Sol era inmutable. El cielo era tan físico y caótico como la Tierra. Entonces, a ver, Galileo tenía los datos concretos, la evidencia visual y la lógica irreprochable. Bajo un modelo racional, las autoridades deberían haber mirado por el telescopio y ajustado sus manuales de astronomía. La cronología del desastre arranca formalmente en 1616. La Inquisición romana clasifica el heliocentrismo como herejía absoluta, y le ordenan a Galileo que deje de enseñar y defender esta idea. Sin embargo, en 1632, él desafía esta advertencia y publica su famoso diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo. Y aquí necesito hacer de abogado del diablo un segundo. Adelante. Si entendemos que las personas se atrincheran en sus creencias cuando se sienten amenazadas, ¿por qué Galileo presionó el botón nuclear publicando ese libro? Esa es precisamente la tensión filosófica que Feller explora en el texto. Romantizamos la idea del mártir intelectual, pero el análisis del autor es profundamente pragmático. Las consecuencias de esa publicación fueron catastróficas para Galileo a nivel personal. Publicó el diálogo creyendo quizás que al presentarlo como una conversación entre diferentes posturas, la razón pura se abriría paso. Pero la Inquisición no vio un debate, vio una amenaza existencial a su autoridad moral y política. Y el resultado fue el infame juicio de 1633. Exactamente. Galileo fue llevado a juicio, amenazado con tortura física para doblegar su voluntad, obligado a arrodillarse y retractarse públicamente de descubrimientos que sabía empíricamente que eran ciertos. Y finalmente fue condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida hasta su muerte en 1642. Su obra fue prohibida sistemáticamente. Y esto plantea una pregunta importante, que es la columna vertebral del argumento de Feller. ¿Cuál es esa pregunta? ¿De qué sirve tener la razón si terminas silenciado y aislado? Es una dosis de realismo muy cruda, porque creemos que la verdad actúa como un escudo protector, pero la historia demuestra que el poder institucional o la inercia social puede aplastar la evidencia sin el menor remordimiento. El dato que siempre resulta asombroso en estas fuentes es el tiempo que tardó el sistema en procesar la disonancia cognitiva. O sea, la Iglesia Católica reconoce formalmente que Galileo tenía razón recién en 1992, bajo el papado de Juan Pablo II.
Es una locura pensar en ese tiempo. Más de 3 siglos y medio para aceptar lo que se veía claramente a través de un lente de cristal. A pesar de todo, hay una cita de Galileo en el libro que rescata esa luz del intelecto frente al oscurantismo, y me fascina. Él escribió: "No me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado de sentidos, razón e intelecto haya pretendido que, renunciando a su uso, debamos obtener por otros medios aquellos conocimientos que con ellos podemos alcanzar". Es una reflexión brillante sobre el propósito del pensamiento crítico. Sin embargo, al observar su trágico desenlace, el texto nos impulsa a hacer una transición vital, pasar de la filosofía pura a la estrategia aplicada. Galileo es el ejemplo perfecto del choque entre la evidencia y el dogma. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque quienes los escuchan probablemente no están enfrentando a la Inquisición romana, pero sí están lidiando con juntas directivas obstinadas, dinámicas familiares donde reina la negación o entornos sociales atrapados en cámaras de eco. ¿Cómo se aplica este pragmatismo sin caer en el cinismo o la apatía total? Feller plantea que el primer paso es una redefinición total de lo que consideramos poder. Tradicionalmente, se asume que el poder intelectual es la capacidad de usar la retórica y los datos para forzar a otra persona a cambiar de opinión. Feller desmantela eso. ¿Y cómo lo redefine? Dice que el verdadero poder reside en comprender con profunda aceptación que gran parte del mundo no tiene ningún interés en la realidad si ésta resulta dolorosa. Una vez que se integra esta premisa, la necesidad de corregir a todos desaparece, y con ella desaparece el agotamiento crónico. Esto se conecta con el concepto de elegir las batallas con sabiduría, que a veces genera cierta resistencia interna. Digo, hay un condicionamiento cultural que dicta que el silencio frente al error es complicidad o cobardía. Pero el autor reformuló el silencio estratégico. No es rendirse, es administración eficiente de recursos. Si se detecta que la otra parte está operando desde una barrera de identidad, usar datos puros es desperdiciar la munición intelectual. Así es un cálculo de energía. Y aquí el libro introduce una de sus metáforas más potentes, la idea de sembrar sin recoger. A veces, la acción más estratégica no es ganar el debate en el momento. A veces, la victoria consiste en presentar la información, dejarla sobre la mesa y retirarse de la confrontación. Me encanta esa imagen porque elimina la presión del ego. En el ámbito corporativo, por ejemplo, esto podría verse como entregar el informe con las proyecciones reales de un proyecto que está fallando. El líder rechaza los datos por orgullo. En lugar de iniciar una guerra en la sala de juntas, simplemente se documenta la advertencia y se permite que la realidad alcance a la institución. Se dejan las herramientas preparadas para cuando el otro esté emocionalmente listo para usarlas. Es permitir que la otra persona descubra la verdad por sí misma, salvando su ego en el proceso. Para implementar esto de forma sistemática, él lo llama el filtro social. Es una metodología de protección y dirección de energía. Y el primer componente de este filtro es el trabajo interno. ¿A qué se refiere con trabajo interno? A identificar cuáles son verdaderamente nuestras verdades esenciales, nuestros principios innegociables, para no reaccionar impulsivamente ante cada provocación externa, saber qué vale la pena defender. Claro. Y el segundo componente de ese filtro requiere aceptar el rechazo. Es el diagnóstico honesto del entorno. Implica observar el historial de interacciones y preguntarse con objetividad, a ver, ¿esta persona o este grupo demuestra capacidad de adaptación frente a nueva evidencia? Si la respuesta histórica es un no rotundo y cada interacción termina drenando la energía emocional, el filtro social se cierra. Esto no significa necesariamente cortar relaciones, sino limitar la exposición tóxica. Es reubicar el capital intelectual hacia comunidades que realmente valoren la curiosidad y la evolución del pensamiento. Esto requiere un nivel de madurez psicológica excepcional. Implica la capacidad de escuchar a alguien defender una falsedad evidente, no para preparar un contraargumento letal, sino para analizar imparcialmente cómo se estructura su mecanismo de defensa. Se trata de escuchar desde la curiosidad clínica, sin juicio y sin la urgencia de validar la propia postura destruyendo la del otro. Es observar la maquinaria humana en funcionamiento. Es convertirse en el científico del comportamiento en lugar del guerrero ideológico. Ahora, quiero hacer una pausa muy importante aquí para nuestra audiencia.
Las fuentes que estamos analizando incluyen una sección extra dedicada a aplicar este filtro y estas reglas a creencias extremadamente arraigadas sobre temas políticos y sociales contemporáneos que son altamente controversiales. Y es fundamental subrayar con total claridad que en este análisis no estamos tomando ni tomaremos ninguna postura política, Así es, ninguna. ni de izquierda ni de derecha. Nuestro interés radica única y exclusivamente en compartir la metodología del autor. El marco analítico que propone el libro no está diseñado para apoyar ninguna agenda ideológica específica. Es una aclaración crucial, porque la metodología que propone Feller para abordar la controversia requiere irónicamente despojarse de cualquier lealtad política. El autor plantea un ejercicio de auditoría mental bastante riguroso. Si alguien sostiene una creencia férrea sobre un tema candente, el deber intelectual es consumir fuentes diametralmente opuestas. El objetivo no es consumirlas para indignarse, sino para mapear los argumentos. Buscar el sesgo de confirmación propio. Exactamente. Se trata de buscar activamente las falacias lógicas, tanto en el argumento rival como en el propio. La prueba de fuego de este método es la disposición genuina a modificar la propia postura si la evidencia contraria resulta tener mayor solidez empírica. Si se experimenta ira o rechazo al leer información contraria, el autor sugiere que es el momento preciso para investigar por qué nuestra propia arquitectura mental se siente bajo amenaza. Básicamente, Feller nos está pidiendo desarmar nuestro propio geocentrismo interno antes de apuntar el telescopio hacia los demás. Es muy fácil identificar la terquedad en la Inquisición del siglo XVII, pero es sumamente incómodo buscar a la Inquisición operando dentro de nuestros propios prejuicios actuales. Buscar mentores que cuestionen nuestra percepción es vital para asegurar que no estamos rechazando realidades simplemente porque alteran nuestra zona de confort. Al final, toda esta estrategia para interactuar con los demás resulta ser una herramienta radical de autoconocimiento. Ese es el núcleo de la filosofía de Feller. El dominio externo comienza con la auditoría interna. Solo iluminando los puntos ciegos propios y comprendiendo compasivamente por qué el ser humano teme tanto a la disonancia cognitiva, se puede alcanzar ese estado de estrategia serena. El conocimiento empírico es vital, pero la inteligencia emocional para saber cómo y cuándo desplegarlo es lo que verdaderamente confiere poder de acción. Y para terminar, quiero retomar el inicio de nuestro viaje histórico. Es fácil juzgar a las instituciones del pasado. Sabemos que una de las estructuras de poder más educadas de su era le tomó hasta 1992 aceptar oficialmente lo que un hombre observó en 1610 a través de unos cristales pulidos. Y eso inevitablemente nos deja flotando un pensamiento provocativo para la reflexión individual y colectiva. A ver, ¿Cuál es el heliocentrismo de nuestra era moderna? Hoy en día, frente a las transformaciones globales tecnológicas o sociales, ¿qué evidencia gigantesca e innegable está allá afuera, visible para cualquiera que decida mirar, pero que preferimos ignorar deliberadamente porque aceptar que el universo ha cambiado amenazaría nuestra cómoda posición en el centro de todo? ¡wow! Una interrogante incómoda, pero absolutamente necesaria para mantener la mente abierta. Ha sido un ejercicio analítico fascinante. Totalmente. A todos los que nos acompañaron en esta exploración, gracias por sumar su curiosidad a este espacio. Sigan analizando la evidencia, cuestionando sus filtros y, sobre todo, mantengan los ojos bien abiertos a su propia realidad. Hasta la próxima. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Podés seguir PDP Podcast en YouTube y Spotify. Y si este episodio te aportó valor, dejar tu calificación ayuda muchísimo a que el mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos la próxima semana.